Ronaldinho. ¡Oh, madre mía, la que acaba de... Impresionante el pase para Larson! Samada 2. Ronaldinho, Jensen, Ronaldinho. ¡Gol! En el mismo año en que la justicia intervino las cuentas bancarias de Ronaldinho Gaúcho y encontró 24 reales, él estaba dentro de un haraz rodeado de guardias de seguridad privada, con 100 invitados adentro, asado a la leña, pagode en vivo y una fiesta que duró hasta el amanecer. 24 reales en el banco, 100 personas en la fiesta, celulares prohibidos en la entrada, portón cerrado con candado, y afuera oficiales de justicia intentando entregar citaciones de 85 procesos judiciales que enfrentaba al mismo tiempo. Ese lugar existe, está en la región metropolitana de Porto Alegre, tiene muros de 3 metros, cámaras, guardias en cada esquina. La prensa nunca entró, las cámaras nunca filmaron, y durante los años más turbulentos de la vida de Ronaldinho, fue exactamente ese lugar el que lo mantuvo de pie. Un haraz secreto que guarda la historia más humana que el fútbol haya escondido jamás. Porque detrás de la sonrisa más famosa del fútbol mundial hay un niño de 8 años que perdió a su padre ahogado en una piscina. Hay un hombre que fue preso en Paraguay durante 171 días sin haber cometido ningún delito. Hay alguien que perdió a su madre por COVID mientras el mundo estaba cerrado y no podía estar a su lado en los últimos días, y que después de todo eso, volvió a Porto Alegre, cerró el portón y pidió asado y pagode. Hoy vas a entrar a ese lugar, vas a entender qué pasaba adentro, y vas a salir de aquí viendo a Ronaldinho de una manera que ningún documental, ningún reportaje y ningún libro te mostró. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora antes de continuar, porque este es exactamente el tipo de contenido que hacemos aquí todas las semanas. Para entender la granja, primero necesitas saber exactamente qué es un haraz en el sur de Brasil. No es una simple granja, es una propiedad rural de extensión enorme, originalmente pensada para la cría de caballos de raza, con toda la infraestructura que eso implica, establos para los animales, pistas de entrenamiento, galpones, casas de huéspedes, amplias áreas de recreación. En Rio Grande do Sul, los haraz tienen una tradición profunda vinculada a la cultura gaúcha, al caballo criollo, a la identidad del campo sureño. Son propiedades que mezclan el trabajo rural con un estilo de vida que es, esencialmente, de distancia del mundo urbano. Para Ronaldinho, que creció en un barrio de la zona sur de Porto Alegre, llamado Vila Nova, que los propios vecinos describen como semi-rural, lleno de pequeñas chacras y granjas, ese haraz representaba algo visceral, el regreso a una tierra que nunca dejó de sentir como suya. La propiedad estaba en El Dorado do Sul, municipio de la región metropolitana de Porto Alegre, a pocos kilómetros de la ciudad, rodeada de muros altos, con guardias en la entrada, cámaras, portones electrónicos, una estructura que, por fuera, parecía más cuartel que granja. Y por dentro era el universo particular de Ronaldinho. Asado de costillar a la leña, pagode toda la noche. Reuniones que empezaban el sábado y terminaban cuando el sol ya salía el lunes. Amigos llegando en avión desde Río de Janeiro, especialmente para estar ahí. MC Livinho, John Masca, MC Lan, videoclips grabados en los jardines de la propiedad. Fiestas de cumpleaños con muñecos personalizados del anfitrión. Todo eso con una regla que nunca cambió en ninguna fiesta, en ningún año. Bajo ninguna circunstancia, el celular se queda en la puerta. Lo que entra por ese portón no sale en formato de video. Además del haraz, Ronaldinho también tenía una segunda propiedad en el barrio Cavalada, dentro del condominio Morada do Sol en la avenida Cavalada con Eduardo Prado, zona sur de Porto Alegre. Y esa casa era aún más reveladora de la personalidad del hombre. Dentro de ella, mandó construir 2 canchas de fútbol privadas, no una, 2. Y una discoteca privada totalmente equipada, con capacidad para más de 150 personas, una sala de fiestas nocturna dentro de una residencia particular. La familia Assis Moreira llegó incluso a tener una discoteca pública en Porto Alegre, la Planet Music Hall, que fue clausurada por la alcaldía después de un homicidio ocurrido frente al establecimiento. Las fiestas no eran solo un pasatiempo para Ronaldinho, eran un estilo de vida tan fundamental como el fútbol. Pero había una pregunta que nadie hacía en voz alta. ¿Por qué un hombre que había jugado en el Barcelona, que había sido aplaudido de pie en el Bernabéu, que había levantado la Copa del Mundo, necesitaba una fortaleza rodeada de muros en el interior de Rio Grande do Sul para ser feliz? La respuesta a esa pregunta está en el principio de todo. Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980, a las 3:20 de la madrugada en Porto Alegre. Creció en el barrio Vila Nova, hijo de João de Assis Moreira, un soldador y exjugador amateur, y de Miguelina, una vendedora que con el tiempo se convertiría en enfermera. La familia no tenía cámara de video, no tenía carro.
Antes de la fama, Ronaldinho ayudaba a su madre vendiendo dulces en el barrio y trabajaba como repartidor de periódicos. Era ese niño que todo barrio humilde de Brasil conoce, lleno de gambeta, lleno de sonrisa, lleno de sueños. Y entonces llegó el golpe que definiría toda la psicología de ese hombre. El 25 de enero de 1989, João se lanzó a la piscina de la casa familiar. Sufrió un infarto dentro del agua y no pudo salir. Murió ahogado con apenas 42 años. Ronaldinho tenía 8 años. Acababa de volver del fútbol creyendo que habría una fiesta de cumpleaños de su hermano Assis. Llegó a casa y la casa estaba llena de gente. Pero no era una fiesta, era un velorio. Sus padres no tenían cámara de video. Ya no podría escuchar la voz de su padre ni su risa. Pero entre las pocas pertenencias de la familia había algo que guardaría para siempre. Una foto de los dos jugando a la pelota juntos. Él sonriendo, feliz con el balón en los pies. Su padre feliz de verlo. Antes de morir, el padre había señalado al hijo menor y dicho: "El bueno de la familia es este". Existe algo que los psicólogos llaman mecanismo de defensa. Es cuando un niño que atraviesa un trauma muy grande encuentra una manera de seguir funcionando sin ser destruido por dentro. Para Ronaldinho, ese mecanismo fue la sonrisa, la alegría, la fiesta. No es casualidad que haya sido conocido como el jugador más feliz del mundo. Esa felicidad no nació de una infancia sin problemas, nació exactamente de lo contrario. Nació de un niño que perdió a su padre a los 8 años, que creció ayudando a su madre a vender dulces en la calle y que descubrió que lo único que alejaba el dolor era estar rodeado de gente, de música, de fútbol. El Haras no fue construido por un hombre rico que quería lujo, fue construido por ese niño, todavía él, todavía intentando alejar el mismo dolor. Con 13 años, en un partido de fútbol sala, marcó 23 goles en una victoria de 23-0. La prensa local empezó a hablar de él. La zona sur de Porto Alegre había creado un fenómeno. En 1998, con 18 años, Ronaldinho debutó profesionalmente con Grêmio en la Copa Libertadores. En 1999, convocado a la selección brasileña, explotó en la Copa América. El Grêmio intentó retenerlo. Llegó a colgar una pancarta en el estadio diciendo que no estaba a la venta. Pero en 2001, en secreto, firmó un precontrato con el Paris Saint-Germain. Estuvo 3 meses sin jugar hasta que la justicia resolvió la situación. En París ya aparecieron las primeras señales de lo que vendría. El entrenador se quejaba de que Ronaldinho frecuentaba demasiado la vida nocturna y dejaba el fútbol de lado. Nadie le dio importancia. Era solo Ronaldinho siendo Ronaldinho. En 2003, el Barcelona quería contratarlo. El Manchester United también. Ronaldinho llegó a avisarle a su compañero Cleverson que iría al United. El negocio parecía cerrado con Alex Ferguson. Pero la insistencia de Sandro Rosell, un directivo con una vieja amistad con Ronaldinho desde los tiempos de Nike, lo cambió todo. El United se quedó sin el crack. Y para no quedarse con las manos vacías, fue a buscar a un joven portugués menos conocido del Sporting llamado Cristiano Ronaldo. Piensa en esa bifurcación. Si Ronaldinho va a Manchester, quizás CR7 nunca llega al United en ese momento. El fútbol de los últimos 20 años habría sido completamente diferente. En el Barcelona, Ronaldinho fue elegido el mejor jugador del mundo por la FIFA en 2004 y 2005. Fue el primer futbolista de la historia en conquistar la Liga de Campeones, la Copa Libertadores, la Copa del Mundo y ser elegido el mejor del mundo, los 4 títulos más grandes posibles en el fútbol. En noviembre de 2005, en el Estadio Santiago Bernabéu, marcó 2 goles, condujo al Barcelona a una victoria de 3-0 y fue aplaudido de pie por los hinchas del Real Madrid. En la historia del fútbol, eso nunca volvió a ocurrir. Un compañero del Barcelona contó que su novia le dio un ultimátum, o ella o Ronaldinho. Él le compró un pasaje de avión, porque estar cerca de Ronaldinho valía más que cualquier relación. Esa era la fuerza gravitacional del hombre. Pero mientras el mundo lo aplaudía, las fiestas en Barcelona ya preocupaban. Los entrenamientos que empezaban a saltarse, las noches que empezaban a aparecer en los periódicos españoles. Y el Barcelona en 2008 comunicó que Ronaldinho necesitaba un nuevo desafío. Era la forma educada de decir que la fiesta había consumido al atleta. Fue al Milan. Después volvió a Brasil, al Flamengo, al Atlético Mineiro, al Querétaro, al Fluminense. La carrera apagándose poco a poco, la sonrisa permaneciendo. Y en el fondo, siempre la zona sur de Porto Alegre jalando de vuelta. Ahora volvemos al Haras. Porque para entender por qué los muros fueron tan altos, necesitas saber qué estaba pasando afuera de ellos. En enero de 2015,
Ronaldinho y su hermano Assis fueron condenados por daño ambiental. Habían construido ilegalmente un embarcadero a orillas del lago Guaíba, en una área de preservación permanente en la zona sur de Porto Alegre. Tuvieron que demolerlo todo y pagar 800.000 reales. La multa no fue pagada. La justicia ordenó la retención de los 2 pasaportes. Los secretos bancarios de Ronaldinho fueron levantados y el saldo de la cuenta marcaba apenas 24 reales. El mejor jugador del mundo tenía 24 reales en el banco. El hombre que había ganado más de 90 millones de dólares a lo largo de su carrera tenía menos dinero que el costo de un almuerzo en un restaurante popular. En total, 19 propiedades en Porto Alegre estaban a nombre del exjugador, con deudas en la Secretaría de Hacienda. Una sola propiedad en el barrio Restinga acumulaba más de 5 o 7 millones de reales en impuestos prediales sin pagar desde 2018. En total, Ronaldinho enfrentaba alrededor de 85 procesos judiciales, siendo 30 de ellos solo por deudas de impuestos. Y entonces llegó el episodio que transformó la granja de refugio en búnker. En marzo de 2020, Ronaldinho fue detenido en Paraguay al ingresar al país con pasaporte falso. Según la defensa, los documentos fueron producidos dentro del propio gobierno paraguayo y entregados listos en Brasil. Ellos no sabían que eran falsos. Ronaldinho llegó a prestar declaración esposado, cubriendo sus brazos con una tela rosada. Compartió una celda de 18 metros cuadrados con su hermano. Estuvieron 171 días presos. Cuando fueron liberados, pagaron $90.000 a una institución de caridad y volvieron directo a Porto Alegre, al Haras, al Portón Alto, a los guardias, a la regla de los celulares. Un amigo cercano describió así la lógica del lugar. Se siente muy solo en ese lugar inmenso. Por eso llama a todo el mundo. Vive en una fortaleza con todo lo que necesita. Tiene un corazón enorme y se empeña en ser generoso con sus amigos. Pero no todos son de verdad. Los muros no fueron construidos para guardar un secreto vergonzoso. Fueron construidos por un hombre que a lo largo de su vida había aprendido repetidamente que el mundo exterior cobra, procesa, condena, embarga y bloquea. Y que dentro de esos portones, con el asado en el fuego y el pagode sonando, era posible, al menos por algunas horas, ser simplemente Ronaldinho, sin procesos, sin deudas, sin pasaporte retenido, sin el peso de haber sido el mejor del mundo y ya no serlo más. En febrero de 2021, mientras el mundo seguía paralizado por la pandemia, doña Miguelina Eloy de Asís murió en el Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Tenía 71 años, COVID-19. Estaba internada desde diciembre de 2020. Era la mujer que había criado 3 hijos sola, después de que su marido murió ahogado en una piscina con 42 años. La mujer que vendió dulces en el barrio para que Ronaldinho pudiera seguir en la escuelita de fútbol. La mujer que, en 2012, luchó contra un cáncer mientras los hinchas del Atlético Mineiro desplegaban una pancarta gigante en el estadio con la foto de ella y Ronaldinho y el mensaje "Fe en Dios". El crack lloró antes del partido. En 2013 reveló que ella estaba curada. La llevó al campo en la final del Campeonato Mineiro para que la hinchada la ovacionara. Era esa mujer, la sonrisa de donde vino su sonrisa. 3 días después de su muerte, Ronaldinho publicó una única frase pública: "Mi madre fue inspiración de fuerza y alegría para todos los que la conocieron y seguirá ejerciendo su luz en nuestras vidas para siempre". Y después de eso, silencio. Volvió al Haras. Y un mes después, en marzo de 2021, en su cumpleaños número 41, dio una de las fiestas más grandes que el Haras había visto. MC Livinho, Young Masca, Funk, Pagode, 2 días de duración, celulares prohibidos. Su madre había muerto 30 días antes. Amigos cercanos contaron a la prensa que estaba yendo demasiado lejos con las fiestas y el alcohol tras la pérdida. Todos los días es fiesta. Empieza a beber por la mañana y solo para en la madrugada siguiente. Esto no es de ahora, pero se intensificó después de la muerte de su madre. No era autodestrucción, era el único lenguaje que Ronaldinho conocía para procesar el dolor. El mismo lenguaje que aprendió a los 8 años cuando murió su padre. Llama a todo el mundo. Pone el pagode. Coloca el asado en el fuego. Y así, rodeado de gente, de música y de humo de carne, es posible no sentir la ausencia de la persona que más amabas en el mundo. Existe una narrativa fácil sobre Ronaldinho que la prensa deportiva adoró durante años. El genio irresponsable, el jugador que desperdició el talento, el hombre que pudo haber sido el más grande de todos los tiempos y eligió las fiestas en lugar del fútbol. Esa narrativa es conveniente, es simple y es profundamente injusta, porque cuando entras a ese Haras de verdad, cuando entiendes lo que ese lugar representa, ves otra cosa. Ves a un niño de la zona sur de Porto Alegre que perdió a su padre a los 8 años, que creció ayudando a su madre a vender dulces en la calle,
que con 13 años marcó 23 goles en un partido de fútbol sala y sintió por primera vez que el fútbol podía ser la salida, que subió más alto que cualquier jugador de su generación en términos de logros técnicos, y que cuando las luces del campo se apagaron, cuando el mundo dejó de aplaudir, no tenía ninguna estructura emocional construida para soportar ese silencio, porque desde los 8 años el silencio significaba pérdida, y la única respuesta que conocía para el silencio era hacer ruido, era llamar a la gente, era hacer fiesta. El Aras no es el símbolo del fracaso de Ronaldinho, es el símbolo de su humanidad. Es el lugar donde el niño de Vilanova, con todos los procesos, todas las deudas, todos los años encima, seguía intentando todos los días recrear lo mismo. Estar rodeado de gente que lo quiere, sentir que no está solo, sentir que el portón está cerrado y que adentro, con el asado y el pagode, el mundo no puede entrar. Hoy, Ronaldinho tiene 45 años. En marzo de 2025, celebró su cumpleaños en Porto Alegre, con un costillar a la leña y un mate en la mano. La publicación se viralizó en segundos. Su hijo Joao Méndez juega en el Burnley de Inglaterra y es padre de Teresa, la primera nieta de Ronaldinho. El niño dentudo de Vilanova es abuelo. En octubre de 2024 fue anunciado como embajador de Miami para la Copa del Mundo 2026. Netflix lanzó una miniserie sobre su vida con testimonios de Messi y Neymar. El Haras sigue existiendo, el portón sigue cerrado, los guardias siguen ahí. Y en algún lugar dentro de esos muros hay un hombre con una sonrisa que el mundo entero reconoce, rodeado de amigos, con asado en el fuego y pagode sonando, que sigue siendo el mismo niño de 8 años intentando transformar el dolor en fiesta. Eso nunca fue debilidad. Siempre fue la única forma que encontró de sobrevivir. Y si eso es un secreto, es el secreto más humano que el fútbol haya guardado jamás. Si este video te hizo ver a Ronaldinho de otra manera, si te hizo entender que detrás de esa sonrisa siempre hubo una historia que nadie contó bien, entonces hazme un favor, dale like ahora, no por el algoritmo. Dalo porque este hombre merece que su historia llegue al mayor número de personas posible. Compártelo con ese amigo que creció viendo jugar a Ronaldinho, con ese familiar que todavía tiene un póster suyo en la pared, con quien necesita escuchar que ser humano no es una debilidad. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana hay una historia como esta. Historias que la prensa deportiva no se detiene a contar. Hasta el próximo video.